Así cuando se corta el video, se graba en dos partes. Vamos a ver. Bien, vamos entonces a esta parte que sí vamos a leer, a darle una lectura, ¿verdad? Que es sobre la economía. Bueno, esta parte hidrografía no la vamos a ver. Economía. La economía de Europa. Vamos a ver lo que dice sobre la economía. Bien, dice que la economía de Europa es una de las mejores organizadas en el planeta. Su producción anual del continente supera el 33% del total mundial. Esto se debe a los distintos sectores económicos que están muy desarrollados y son muy productivos. Sin embargo, en Europa existen fuertes contrastes entre los diferentes países y regiones. ¿Cuáles son los países más desarrollados europeos? Entre ellos se encuentra Francia, Alemania, Suiza, Finlandia y Noruega. Estos países tienen una industria moderna, agricultura mecanizada y productiva. Los países del Mediterráneo se caracterizan por un menor desarrollo industrial y una agricultura más tradicional y menos productiva. En estos países los servicios son una importante fuente de ingreso, especialmente el turismo. Los países menos desarrollados son los del este, como Rumania, Albania y Georgia. Esto se debe a que sus industrias y sus instalaciones agrícolas son muy antiguas. Los servicios, el sector principal, el sector servicios genera el 65% de las riquezas y él trabaja la mayor parte de la población, y en él trabaja la mayor parte de la población. Entre las actividades del sector de servicios se destaca el comercio y el turismo. El comercio, Europa vende tanto productos como los que compra. Sus principales relaciones comerciales se realizan con los países como Estados Unidos y Japón. También se han desarrollado servicios como el transporte y la banca. El turismo, la mitad de los ingresos generados en este rubro se encuentra en Europa. Los principales países turísticos son España, Francia, Italia, Austria, Reino Unido, Alemania y Grecia. Europa tiene distintos destinos turísticos muy importantes. Otros servicios importantes en Europa son la educación y la salud. En la mayor parte de los países, los estados financian la escolarización de los niños y los servicios médicos. Una agricultura productiva. La agricultura es muy productiva debido a la intensa mecanización y la investigación de nuevas técnicas agrícolas. En Europa se pueden diferenciar dos espacios agrícolas: las grandes llanuras y la zona sur de Rusia. Las tierras son muy fértiles y en ellas se cultivan, sobre todo cereales. Los países del Mediterráneo se cultivan dos tipos de productos: cultivos de secano, como el trigo, el olivo y la vid. Los cultivos del regadío, como los frutales y las hortalizas. Cuando dice los mediterráneos, los países mediterráneos son los que están aledaños, ¿verdad?, al mar Mediterráneo, ¿verdad? La ganadería está muy desarrollada en el norte. Sus grandes explotaciones donde se cría ganado bovino y porcino para abastecer la carne y la leche a las poblaciones de la región. El vino europeo, los vinos europeos son muy apreciados a nivel mundial. Entonces, vemos que tienen una economía bastante desarrollada, ¿verdad?, como lo dice el texto. Ahora, la Unión Europea dice: en 1957, los 6 países que conforman la Comunidad Europea del Carbón y del Acero firmaron el Tratado de Roma, por el cual se creaba la Comunidad Económica Europea. Su objetivo era eliminar las barreras aduaneras entre los Estados miembros, adoptar todas las políticas comunes para la agricultura y los transportes, permitir el libre movimiento de las personas, capitales y servicios, y coordinar las políticas económicas y la legislación de los países.
en 1995 ya eran casi 15 países miembros al haberse sumado Irlanda, Gran Bretaña, Dinamarca, España, Portugal, Finlandia en la década de 1990. La CEE se convirtió en la Unión Europea. Actualmente la conforman, miren, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. Estas son las que conforman la Unión Europea. ¿Con qué fin se hace eso? Como dice ahí, ¿verdad? Eliminar barreras aduaneras entre los Estados miembros, ¿verdad? Poder comerciar entre ellos. Y aquí tenemos, pues... Una duda, ¿aquí hay algo similar? ¿Similar en qué aspecto? Más o menos así como similar de no hay tanta necesidad de papeles para irse a otra parte. Más que todo, yo creo que esto es para comercio. Para el comercio, porque estamos hablando de la economía, ¿verdad? De Europa, para comerciar más que todo. Productos. Para libre mercado. Ajá, libre mercado. Es como aquí, nosotros tenemos convenios, ¿verdad? Tenemos tratados de libre comercio con otros países, ¿verdad? En la antigüedad, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos sometidos a la corona española, no podíamos vender ni comprarle a nadie más que no fuera España. España y Portugal, creo que eran los dos. Eran los únicos, ¿verdad? Pero con estos tratados de libre comercio, entonces el mercado se expande, se abre, hay relaciones de comercio, ¿verdad? Entonces, no es que nosotros vamos a decir, voy a venderle a tal país, y no, hay tratados para poder comerciar, y estos son los que, lo que es esto, ¿verdad? La Unión Europea. Tienen libertad de comercio. Entonces dice, ¿cuáles son los objetivos de la Unión Europea? Libre competencia en el mercado, promoción del trabajo científico y técnico, lucha contra la exclusión y la discriminación, espacios de libertad, seguridad y justicia, solidaridad entre los Estados miembros y desarrollo sostenible. Puede ser que tenga algo que ver también con lo que usted dice, Orellana, pero habría que investigarlo, ¿verdad? Si está hablando también de el hecho de movilizarse, ¿verdad? Libremente en todos estos países. Si ustedes se fijan en nosotros aquí en América, los podemos movilizar, ¿verdad? Sin que haya un requisito amplio en algunos países, pero en otros sí, ¿verdad? Sí, es más complicado. Ahora dice, escriba 4 países turísticos principales de Europa. Entonces vamos a escribir España, Reino Unido y Grecia. Entonces, esto es en la página 51, para que lo copien. 3 países turísticos principales de Europa: España, Reino Unido y Grecia. Luego el número del puntito número 2 dice, escriba 3 productos que se cultivan en los países del Mediterráneo. O sea, los países que están ahí, ¿verdad? Cerca del mar Mediterráneo. El trigo, las frutas y el olivo. El trigo, las frutas y el olivo. Y luego el ejercicio 2 dice, responda. ¿En qué década la Comunidad Económica Europea se convirtió en la Unión Europea? Miren que primero se llamaba Comunidad Económica Europea, solo estaba conformada, parece, como con 3 estados, ¿verdad? Luego se fueron anexando otros y se convirtió en la Unión Europea. ¿Y cuál era su función? En la década de 1990, la CEE, Comunidad Económica Europea, se convirtió en la Unión Europea para buscar la mayor integración económica, política y social.
Puede ser Orellana, ¿verdad? Porque mire que aquí habla de social también, ¿verdad? Económica, política y social, ¿verdad? Tienen bastante relación. Económica, política y social. Nuestras culturas, la cultura nuestra es totalmente diferente, ¿verdad? La de estos países. Y el puntito número 2 del ejercicio 2 dice, ¿cuál es la característica de los países más desarrollados? ¿Cuál es esta característica? Que cuentan con una industria moderna, agricultura mecanizada y productiva. Por ejemplo, Francia, Alemania, Suiza, Finlandia y Noruega. Estos son los países más desarrollados, ¿no? Cuentan con una agricultura, con una industria moderna, agricultura mecanizada y productiva. Bien, creo que están todos. Solo tengo duda con Nicole. ¿Está Nicole? Nicole. Hola. Ah, sí que está Nicole. Sofía, sí, ¿verdad? Sofía. ¿Está Sofía? Sí, aquí estoy. Bueno, el día del examen también parece que les aparece un pequeño repaso, ¿verdad? Que vamos a tener un repaso. ¿Ya terminaron de copiar esto? Yo le tomé screenshot, Miss, para No, Miss, luego ahí espérese. estudiarlo. Bueno, entonces, Espera. siempre tienen que darle una lectura, ¿verdad? Al texto anterior. Miss, todos sus exámenes son en documentos de Google, ¿verdad, Miss? Perdón, Brian. O sea, los exámenes siempre son en documentos de Google, Sí, ¿verdad, Miss? sí, en Google Form van a ser. Así ¿Van a ser más abiertos, No, así con la respuesta, o siempre no, va a van ser a ver. así de selección única? Sí, selección única van a ser así. Sí, ya terminé, Miss. Selección única, ok. Sí, Miss, ya Selección terminé. única. Van a ser de selección única. Van a estar fáciles, ¿verdad? Van a ser así. Santillana nos da una opción a nosotros, pero para la opción que da, tendrían que estudiar ustedes toda la unidad 1 y 2 para poder hacer el examen. Entonces es un poquito complicado, ¿no? Entonces mejor los últimos temas para evaluarlos. Bueno, entonces, ¿puedo quitarla o todavía están escribiendo? Yo terminé. Yo terminé. ¿Todos terminaron? Sí, al parecer sí. Sí. Ok, si no, pues denle ahí una captura, ¿verdad? Y ¿Para fíjese qué? que sus exámenes ahorita más bien son bien tranquilos. Ahora, cuando eran presenciales sí daban miedo, Miss. Yo me acuerdo que en un No, examen